segmentos, ¿no? Los segmentos. Fíjense, por ejemplo, el primer segmento es este. Segmento 1, que le corresponde a lo que va a ser el lóbulo caudal. Luego, acá tenemos el segmento 2, que es el segmento lateral posterior izquierdo, ¿verdad? El segmento 3 es este de acá adelante, segmento lateral anterior izquierdo. Todo esto es el segmento 4, que el segmento 4 se divide en dos áreas, el área medial superior y el área medial inferior. En el área medial inferior podemos observar el lóbulo cuadrado. Ahora, hacia este lado ya tenemos la parte derecha del hígado mediante las divisiones lateral y medial de igual manera. Hacia adelante tenemos acá el segmento 5, que sería el segmento medial anterior derecho. Luego acá tenemos el segmento 6, que es todo esto, que sería el segmento lateral anterior derecho. Hacia atrás, acá, toda esta área, vista desde abajo, tenemos el segmento 7, que es el segmento lateral posterior derecho. Y finalmente, acá de amarillo, están viendo el segmento medial posterior derecho. Segmento 8. ¿Ok? Entonces, como les mostraba en la figura, ya habíamos visto la porción izquierda, ahora la porción derecha, donde se encuentra el segmento 5 o segmento anterior medial derecho. Este está irrigado por la vena paramediana derecha. Luego el segmento 8 también está en el mismo sector, solo que atrás es el segmento posterior medial derecho. Este está irrigado también por la paramediana derecha. Luego los laterales, tenemos el segmento 6 o segmento anterior lateral derecho, están irrigados por la vena lateral derecha. El segmento también, el segmento 7, que es el segmento posterior lateral derecho, de igual manera irrigado por la vena lateral derecha. Si se han dado cuenta, los sectores mediales, todos estos están ligados por las venas paramedianas, tanto derecha como izquierda, y los laterales están irrigados por las venas pues laterales, derecha también acá, y izquierda. ¿Ya? Bien. Ahora, también tenemos las llamadas venas porta accesorias. Estas son pequeñas venas que llegan al hígado sin pasar por la vena porta hepática. Dentro de ellas, por ejemplo, se distinguen las venas gastrohepáticas, las venas del ligamento falciforme, la vena cística, las venas frénicas y las venas parailiares. Ahora, si hablamos de la vena umbilical, esta vena es muy diferente, ¿verdad? Antes y después del nacimiento. Antes del nacimiento, nosotros sabemos que durante este periodo y hasta más o menos la ligadura del cordón umbilical, la vena umbilical lleva al hígado lo que va a ser la sangre oxigenada procedente de la placenta. Sabemos que la vena umbilical va acompañada por dos arterias umbilicales, ¿okay? Donde las arterias umbilicales llevan la sangre desoxigenada del feto hacia la placenta. Ahora, la función cambia después del nacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la vena umbilical deja de ser funcional, se cierra después de su ligadura, se oblitera y constituye ¿qué? El ligamento redondo del hígado. ¿Ok? Entonces vean eso. Ahora, ¿qué pasa con las arterias? Las arterias umbilicales, una porción de ellas se oblitera y dan origen a los pliegues umbilicales, ¿verdad? Mediales, y por otro lado, otra porción permanece permeable y va a dar origen a lo que va a ser la arteria vesical superior. Ahora, si hablamos de los linfáticos del hígado, sabemos que se dividen en los llamados colectores superficiales y los colectores profundos. Los colectores superficiales van a ser subperitoneos, es decir, están ubicados debajo del peritoneo y forman una red en las caras del hígado. La cara diafragmática, por ejemplo, a la derecha de los colectores más bajos, va a contornear el borde inferior y van a terminar a nivel de lo que va a ser el porte hepático. Los más altos y laterales van a contornear la porción posterior de la cara diafragmática y los mediales van hacia el ligamento falciforme. En la parte media se van a encontrar las vías ciliares, ¿no? Sobre todo el ligamento falciforme. A la izquierda, las vías posteriores van a terminar a nivel de lo que son los ganglios de la región celíaca por
la vía del ligamento triangular izquierdo y la cadena gástrica izquierda. Y en la porción posterior va a haber dos vías principales, las vías subdiafragmáticas y las vías diafragmáticas. Para que pase en la cara visceral, sabemos que todos los colectores van hacia los ganglios linfáticos ciliares y también a la raíz hepática, salvo atrás y a la derecha, donde algunos vasos linfáticos van a terminar en los ganglios aórticos laterales derechos. ¿Okay? Luego tenemos también la inervación, ¿verdad? La inervación hepática, la inervación del hígado. Sabemos que proviene del nervio vago izquierdo, sobre todo, ¿verdad? Del hemogástrico. Esto en cuanto a la inervación parasimpática, vean eso. ¿No? Y por otro lado, también de la porción celíaca, del plexo celíaco, ¿verdad? Sobre todo la parte simpática, sabemos que la inervación surge de varios plexos nerviosos, dentro de ellos se distinguen sobre todo dos, uno anterior y uno posterior. El plexo anterior está dispuesto como una red alrededor de la arteria hepática común. De acá se van a enviar ramas a la vesícula y van a penetrar en el hígado por el porte hepático, distribuyéndose sobre todo en el hígado izquierdo y en el lóbulo caudado. Y por otro lado, el plexo posterior, que procede de la parte derecha del plexo celíaco, se dirige a la cara posterior de la vena porta hepática y va a contornear su borde derecho para situarse justo por detrás de la vía biliar principal. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer el simpático y el parasimpático en esta estructura? ¿No? No se olviden que es una víscera, entonces forma parte del sistema nervioso visceral o autónomo. Lo controlan simpático y parasimpático. El simpático va a inhibir las funciones que éste tiene, ¿verdad? En relación con la vía digestiva. Mientras que el parasimpático va a potenciar las funciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la vasculatura, los vasos sanguíneos del hígado van a estar inervados por estos dos. El simpático va a ser vasoconstricción y el parasimpático va a ser vasodilatación a nivel, por ejemplo, de la arteria hepática propia. ¿Ok? Entonces vean eso. Ahora, si hablamos de las funciones del hígado como tal, hay que mencionar que se han descubierto, como les decía en el principio, más de 500 funciones, ¿verdad? El hígado y sobre todo los hepatocitos poseen una gran habilidad en relación a lo que es el metabolismo, tanto de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, y también algo que caracteriza a los hepatocitos es su gran capacidad de regeneración, ¿verdad? Esta capacidad de regeneración puede ser justamente bloqueada por algunas patologías crónicas, como por ejemplo la cirrosis. ¿Qué es lo que pasa en la cirrosis hepática? ¿No? Vamos a ver, como les decía en un principio, que los hepatocitos toleran muy bien el daño agudo, no así el daño crónico que causa el consumo de alcohol. El alcohol es muy dañino para el hígado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evita que estos hepatocitos puedan regenerarse, ¿no? Y en vez de esto va a haber un cambio donde los hepatocitos van a ser reemplazados por material fibrótico, es decir, por cicatriz, se van formando cicatrices a lo largo de la estructura hepática. Esto finalmente va a distorsionar toda la estructura hepática y va a llevar a este cambio que se conoce como la fibrosis hepática o cirrosis, ¿verdad? Lastimosamente, estos espacios que van a ubicar reemplazando los hepatocitos, estas cicatrices, este tejido fibrótico, no tiene las múltiples funciones que tienen los hepatocitos. Y es por eso que esto va a inducir a una insuficiencia hepática, ¿no? Producto de la alteración a nivel de la estructura del hígado. ¿Ok? Entonces vean eso. En un principio, el cambio va paulatinamente, progresivamente. Pasa primero por un estado de esteatosis hepática, se llama, o hígado graso, ¿no? Este es un indicio. Esto puede ser revertido al cesar el consumo de alcohol. Pero si no, si la persona no deja de consumir alcohol, sigue consumiendo, esto va a llevar posteriormente ya a una cirrosis, a una fibrosis hepática, ¿verdad?
y para esto ya no hay vuelta atrás. Una vez de que se instaura el cuadro de una cirrosis, esto es hasta la muerte o hasta un trasplante, si es que tiene suerte el paciente, hasta un trasplante hepático, que por cierto es el único tratamiento efectivo, ¿no? Ahora, si hablamos de las funciones, ¿verdad? Podemos decir que el hígado regula, sabemos que la mayor parte de las sustancias químicas de la sangre y también sabemos que una de sus funciones estrella es la secreción de bilis. Por otro lado, sabemos que ayuda también a transportar productos de desecho, ¿no? A nivel de la sangre, los va a procesar, va a equilibrar, va a crear también nutrientes, ¿verdad? Produce ciertas proteínas para el plasma sanguíneo como la albúmina, como hemos visto, produce también colesterol y proteínas especiales también para el transporte de grasa y demás. Y luego también ayuda a la conversión y exceso de lo que es la glucosa a través del almacenamiento del glucógeno. Nos ayuda también a equilibrar y producir algunas hormonas, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, la eritropoyetina hepática, ¿no? Es una hormona que ayuda también en la eritropoyesis, por cierto. El hígado es considerado una víscera hematopoyética. Luego regula también los niveles de aminoácidos, ¿no? A nivel de la sangre. Se encarga del procesamiento de la hemoglobulina, ¿verdad? Para su distribución a nivel de contenido de hierro, porque sabemos que el hígado es el principal almacén de hierro. Por eso es que alguien ha comido hígado, ¿no? El hígado de vaca es muy ferroso, ¿no? El sabor es muy ferroso gracias al hierro que contiene. Luego también dentro de sus funciones más importantes está la conversión del amoníaco tóxico, ¿verdad? En urea. Por cierto, la urea es uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas y esta posteriormente se va a excretar también en la orina, junto con el producto de metabolismo también de los aminoácidos que sería la creatinina, ¿verdad? Ahora, la depuración también de fármacos y otras sustancias tóxicas en la sangre, lo mismo. De sus funciones también está la regulación de lo que va a ser la coagulación sanguínea, ¿verdad? También tiene factores inmunes contra infecciones, la depuración de la bilirrubina, por mencionar algunas de las múltiples funciones que tiene, ¿verdad? Entonces, para concluir, podemos decir que el hígado es una estructura muy, muy importante y vital para, para nuestro organismo. Y antes de pasar de tema, no sé si alguien tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos visto. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda, por favor. Sí. Estaba hablando de la cirrosis hepática. Sí. Primero, antes de que haya una cirrosis, va a haber hígado graso. Y en otras causas más, ¿por qué se podría dar hígado graso? Si la persona no consumiera, digamos, alcohol, ¿por otra causa se podría dar el hígado graso? Sí. Generalmente también hay de manera pues, hereditaria el hígado graso y también por el alto consumo de carbohidratos y demás, ¿no? El hígado graso está relacionado también con la obesidad. Ustedes van a ver que en la mayor parte de las personas que tienen obesidad se encuentra hígado graso. Pero no se olviden que el hígado graso es un hallazgo generalmente benigno, entre comillas. ¿Por qué? Porque este puede ser revertido con una correcta alimentación y también si se da por el consumo de alcohol, al cesar el consumo de alcohol, este también puede ser revertido. Gracias, doctor. De nada. ¿Otra pregunta en relación? Doctor, buenos días. Yo quisiera hacerle una Bueno, consulta. sí, Respecto a la cirrosis, yo recuerdo que en una clase usted mencionaba también cuando veíamos esto del hígado, el signo de la cabeza de medusa, que son sí. las venas varicosas, ¿no? Quisiera saber, doctor, ¿cuál es el primer vaso sanguíneo en realizar una dilatación para nosotros darnos cuenta que está viendo este signo de la cabeza de medusa? Ok. Por cierto, este está en relación a la hipertensión portal, ojo, ¿no? Que por cierto, la hipertensión portal se da gracias
a la desestructuración del propio hígado, ¿no? Esto va a aumentar la presión dentro de la porta y por ende esto va a repercutir en todos los vasos sanguíneos y todas las ramitas que esta vena porta va a dar, incluyendo las venas justamente paraumbilicales, que son estas las primeras que se dilatan y son las que generan, debido a la conexión con las venas superficiales a nivel del abdomen, la llamada cabeza de Medusa. Ahora, existen también otros signos de hipertensión portal, no solo la cabeza de Medusa, el signo de cabeza de Medusa, sino también lo que son las varices a nivel de esófago, las varices esofágicas, que estas pueden ser sangrantes y pueden llevar a una hemorragia digestiva alta, ¿no? Que es lo que pasa en la mayor parte de los pacientes que tienen pues cirrosis o insuficiencia hepática. Hay que resaltar eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a ver el siguiente tema. Que es el tema de riñones, ¿no? Y vías urinarias. Bien. Fíjense, acá tenemos un cuadrito donde podemos observar los riñones, ¿no? Las glándulas suprarrenales y parte también de las vías urinarias. Estamos hablando de los uréteres, ¿verdad? La vejiga, la uretra. Lo que nos interesa primero son estas dos estructuras que tienen forma arriñonada, bueno, no es redundar, ¿no? Forma de frijol en realidad, forma de habichuela, de poroto, como nosotros le llamamos, o de feijão para los que hablan portugués. ¿Qué características tiene? En general sabemos que los riñones forman parte del aparato urinario, ¿verdad? El aparato urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Las funciones del aparato urinario sabemos que están en relación a la del balance, del equilibrio de lo que son los fluidos y de los electrolitos mediante la excreción de agua y varios productos de desecho. Ahora, si hablamos específicamente de los riñones, sabemos que son glándulas también mixtas. Tienen un componente exócrino y tienen un componente endocrino. El componente endocrino va a secretar algunas hormonas muy importantes como la renina, por ejemplo, o lo que es la eritropoyetina, ¿no? Y la parte exócrina va a secretar lo que es la orina, ¿verdad? Va a formar lo que es la orina. Ahora, sabemos que los riñones son estructuras retroperitoneales, ¿verdad? Están situados en el retroperitoneo, a ambos lados, en la parte alta del abdomen, en la región posterior. Tienen un polo superior y un polo inferior, ¿no? Característicamente, en el polo superior se ubican las glándulas adrenales o suprarrenales, y en el polo inferior vamos a ver que este es libre. Tienen dos bordes para su estudio, tiene un borde lateral, tiene un borde medial. A nivel del borde medial vamos a ver que se encuentra este espacio que se conoce como el íleo renal, por donde nacen la llamada pelvis renal, por donde penetran los vasos sanguíneos renales, ¿verdad? Y por donde salen también las venas renales. Sabemos que el riñón derecho está algo más abajo que el riñón izquierdo, esto por la presencia del hígado, ¿verdad? Ahora, en cuanto a configuración externa, sabemos que miden alrededor de 10 centímetros de longitud, ¿no? Por 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Sabemos que los riñones están recubiertos en el exterior por una cápsula fibrosa muy parecida a la del hígado, por cierto, que es la llamada cápsula renal o de Gerota, le llaman, ¿no? En algunas bibliografías antiguas que utilizan todavía epónimos, le dicen la cápsula de Gerota, ¿no? Que actualmente es conocida nominalmente, según la nómina internacional, como la cápsula renal, ¿no? La cápsula renal. Ahora, esta está formada, ¿no? Por una membrana fibrosa muy resistente, también sumamente inervada, también es sensible a la distensión. Es por eso que cuando los riñones aumentan de tamaño, están crecidos, producto de su inflamación, recién producen ahí un dolor que pues, se traduce como un dolor renal, ¿no? Pero
en general está producido por la distensión de la cápsula renal, ¿verdad? Esto producto, por ejemplo, de una pielonefritis, que es una I2 alta. ¿Qué es I2? Quiere decir infección del tracto urinario alto, ¿verdad? Esto es muy común en las mujeres, sobre todo, ¿no? El embarazo, etcétera. ITUs frecuentes que se hacen crónicas, pues muchas veces terminan en este tipo de problemas, ¿no? Que por cierto son serios. Ahora, en su interior sabemos que se encuentra el parénquima renal, que se dispone alrededor de un espacio que se conoce como el seno renal. En este espacio ustedes van a ver que van los vasos sanguíneos, está ocupado también por grasa, que es la grasa perirrenal. Ahora, como pueden ver, el parénquima se divide en lo que es la corteza y la médula renal. La corteza renal es todo lo que ven acá afuera, está pegada también a la cápsula, ¿verdad? Está recubierta, podríamos decir, por la cápsula renal. Y por otro lado, la médula, ¿verdad? Va a formar estas estructuras piramidales, por eso se les llaman las pirámides de Malpighi o pirámides medulares, que terminan en una papila, por donde terminan también drenando los conductos o los túbulos excretores, como ustedes pueden ver. En esta figura podemos ver la unidad funcional fundamental más importante del riñón, que es la nefrona, ¿no? La nefrona, que está en relación con el aparato excretor. Ahora, la orina, sabemos que es filtrada por el glomérulo y recogida en un espacio confinado a través de la cápsula de Bowman. Desde aquí es transportada a través de un túbulo contorneado proximal hasta el asa de Henle, ¿no? Y el túbulo contorneado distal, que finalmente se conecta con los túbulos colectores, los cuales por medio de las pirámides medulares van a desembocar a nivel de la papila en los cálices renales, ¿no? Sobre todo en los cálices menores. Acá tenemos una imagen de lo que es la nefrona, ¿verdad? Donde podemos observar, acá primero están viendo el glomérulo, ¿verdad? Está cubierto por la cápsula de Bowman. Y podemos ver que el glomérulo está formado por lo que van a ser también las arteriolas aferentes y las eferentes, ¿no? Y acá ya tenemos el túbulo contorneo proximal, que es por donde va a pasar todo lo que haya sido filtrado, excretado, a través de esta región, ¿verdad? Para llegar así, acá como pueden ver, a lo que va a ser el asa de Henle, que es esta. Luego va a pasar a través del túbulo contorneo distal, que es este, y finalmente a los túbulos excretores, ¿verdad? Que va a llevar la orina hacia las papilas. Bien, a esta región también le llaman el corpúsculo renal. Está formado por el glomérulo, la arteriola aferente, la arteriola eferente. Luego acá tenemos continuando el túbulo contorneado proximal. Este es el asa de Henle con sus dos porciones, una porción descendente y una ascendente. Y este es el túbulo contorneado distal, como pueden ver ahí. Y finalmente el túbulo excretor, ¿verdad? Que termina a nivel de las papilas de las pirámides renales. Todo esto forma la nefrona, ¿no? No se olviden que el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. Ahora, tenemos el hilio renal, que hemos dicho que el hilio renal es la hendidura por donde penetra la vena y la arteria renal, ¿verdad? Va a pasar a través de un espacio que se crea entre el parénquima, por donde va también el sistema pielocalicial, es decir, los cálices menores, mayores, etcétera, y la pelvis, que se conoce como el seno renal, ¿verdad? En el seno renal va a estar la pelvis renal, los cálices, vasos, nervios y también grasa perirrenal, ¿verdad? Ya podemos ver entre esos espacios se tiene la grasa también, la grasa perirrenal. Los riñones, en su cobertura externa también vamos a ver que tiene unas venas muy pequeñas que son las llamadas venas estrelladas. Estas son visibles a través de la cápsula renal. Como podemos ver, la corteza del riñón se caracteriza porque va a alojar a los glomérulos, sobre todo, ¿no? Y vasos sanguíneos. Y las médulas van a alojar casi toda la estructura de la nefrona, es decir, los túbulos contorneados, el túbulo excretor, etcétera, la mayor parte. Estos van a terminar desembocando a nivel de los cálices menores, y los cálices menores, como van a ver, se van a unir para formar los cálices mayores. Posteriormente los cálices mayores se unen y van a dar origen a la pelvis renal. Que la pelvis renal finalmente lleva la orina hacia lo que va a ser el uréter.
En esta imagen podemos observar el parénquima renal y podemos diferenciar justamente las dos zonas de la corteza, como pueden ver acá, más claro, y más oscuro tenemos las médulas, o las llamadas pirámides renales o de Malpighi, ¿verdad? Que constituyen la médula como tal. Tiene una base y tiene un vértice. Si se han dado cuenta, estas médulas, estas pirámides están separadas por estas llamadas columnas, que son las columnas renales o columnas de Bertin, también las llaman, ¿no? Columnas renales o columnas de Bertin, que separan una médula con otra. Como pueden ver, las médulas tienen un vértice también, que desemboca, o que se conoce como la papila, y está en relación con los cálices menores, que son estos, ¿ven? Entonces son cálices menores. De 3 a 4 cálices menores convergen, confluyen para formar esto que es el cáliz mayor, ¿verdad? Y estos cálices mayores a su vez se unen entre sí para formar esto que es la pelvis renal, ¿verdad? Ahora en medio de esto, vean, está el seno renal con la grasa renal, ahí. Posteriormente, la pelvis se conecta con el uréter. Ahora, otras zonas más claras, ya hemos visto que se encuentran entre las pirámides y por fuera de estas forman también la corteza. ¿Okay? Sabemos que en las pirámides se encuentran unas estructuras conocidas como las nefronas que componen la unidad estructural del riñón, donde se produce la orina por el intercambio de ¿qué? De las sustancias entre la sangre y el líquido que se va a excretar. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Agua y electrolitos, ¿verdad? Sobre todo el sodio y el potasio, que están muy en relación con el control de la presión también coloidosmótica. Entonces esto es muy importante. Todo se lleva a cabo a través de la nefrona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Primero, la sangre entra a través de la arteriola aferente, ¿verdad? Le llega la sangre acá. Luego, la sangre va a ser filtrada, porque hay muchos productos de desecho que está llevando, ¿verdad? A través de esta. Por ejemplo, metabolitos de fármacos se depuran a través del riñón, algunos, y lo hacen a través de esta vía. Entonces, la sangre entra a través de la arteriola eferente, se filtra a nivel del glomérulo, acá, y una vez de que es filtrada a través de esta red capilar, va a seguir dos caminos. La sangre que ya ha sido filtrada se va a ir por la arteriola eferente, como sangre, entre comillas, ya limpia, y el producto de desecho va a pasar a través del polo urinario, a través del primero el túbulo contorneo proximal, luego el asa de Henle, posteriormente el túbulo contorneo distal, hasta alcanzar los túbulos excretores, y es acá donde la orina se va a formar, ¿no? Como tal, ¿verdad? Entonces vean eso es lo que pasa. Hay un polo vascular, donde está la arteriola aferente y la arteriola eferente, y hay un polo urinario. El producto de desecho se va por el polo urinario, y la sangre filtrada se va por la arteriola eferente y por el polo, ¿no? Vascular. Ahí está. Eso es lo que pasa. Entonces, es acá donde se da la filtración como tal, el filtrado. ¿Ok? Ahora, sabemos que el vértice de cada pirámide constituye la papila renal, que es donde desemboca la orina, ¿no? Que ha sido formada en las nefronas. ¿Por qué? Porque a nivel de la papila renal se van a abrir varios túbulos excretores que van a verter la orina a través de esta región. Ahora, ¿qué es la orina? La orina es el producto de desecho, ¿verdad? Del filtrado glomerular, del filtrado de la sangre. ¿La orina qué contiene? Contiene agua, obviamente. Contiene electrolitos, sodio, potasio. Por eso se dice que es salada, ¿verdad? Luego, ¿qué más contiene? Contiene otros productos de desecho como la urea que ya hemos visto, del amoníaco. Luego contiene, ¿qué más? El amoníaco es tóxico para el cerebro, sobre todo, por eso es que tiene que ser filtrado. O bueno, tiene que ser depurado y convertido justamente en urea. ¿Ok? El amoníaco. Luego, ¿qué es lo que pasa? Es por eso que en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, el amoníaco no se convierte en urea y esto se va acumulando y genera, ¿qué? Problemas a nivel neurológico. Genera la famosa encefalopatía hepática, ¿no? Muchas veces se traduce en ¿qué? En demencia, en tics a nivel de la mano, como la asterexis, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los signos que nosotros podemos encontrar en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta?
Sí, doctor, disculpe, ¿y la ureogénesis a qué nivel se genera la ureogénesis? Por cierto, eso se da primero en el hígado y posteriormente la urea se depura a través de la orina. Por cierto, vean eso. Se forma en el hígado la urea, pero se depura por lo que es la orina. Ahora, Ah, ya, doctor, muchas gracias. de nada. ¿Qué más contiene la orina? Estamos hablando de la orina antes de hacer un break. ¿Qué más contiene la orina? La orina también contiene otro producto de desecho que es la creatinina, ¿verdad? Por eso nosotros, para valorar el perfil llamado renal, para ver la función renal, siempre pedimos como pruebas laboratoriales urea y creatinina, ¿no? Estos valores nos sirven para interpretar si los riñones están funcionando bien o no, ¿verdad? La creatinina es un producto, ¿no?, del metabolismo de lo que son los aminoácidos, las proteínas, ¿no? ¿Qué más contiene la orina? Puede contener también metabolitos de fármacos, como les decía, se puede encontrar, ¿no? Y muy lejos los esteroides anabólicos, por eso se les hacen las pruebas, ¿verdad? Los test, el doping, ¿no? El famoso doping, porque se pueden encontrar, ¿no?, estos metabolitos de estas hormonas y demás, se pueden encontrar estos esteroides. ¿Qué más se podría encontrar? ¿Qué más contiene la orina? La orina contiene también bacterias, ¿no? Se pueden encontrar bacterias. La orina contendrá glóbulos rojos. Sí, cuando hay una infección, doctor, hay. O sea, normalmente no, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, ¿no?, se pueden encontrar. Luego, ¿se podrán encontrar cristales o cilindros? No, en condiciones normales no. Si se encuentra es que hay algún problema a nivel de los glomérulos, ¿no? Por ejemplo, en la glomerulonefritis. Luego, ¿se encontrarán piocitos normalmente? No, no, esto indica también una infección. Cuando encontramos también bacterias en mayor cantidad, también se puede tratar de una infección, ¿ok? En escasa cantidad, bacterias podremos encontrar normalmente, pero cuando están en mayor cantidad, nos puede indicar de una infección, ¿verdad? Luego, glucosa. ¿La orina tendrá glucosa en condiciones normales? No, doctor, no tiene. No, ¿no ves? Si lo encontramos, ¿en qué podemos sospechar? ¿De una diabetes? Exacto. Puede que el paciente tenga diabetes, ¿no? Se llama glucosuria o glicosuria, ¿no? Es algo común también en un paciente diabético. Cuando encontramos glóbulos rojos o sangre, ¿no?, franca en la orina, estamos hablando de una hematuria. La hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Cuando nosotros la vemos, es macroscópica. Indica un sangrado a nivel de la vía urinaria, ¿verdad? Bien, pues todo eso contiene la orina, ¿verdad? Sabemos que la orina sale a través de unos pequeños conductos que se conocen como los cálices renales menores, ¿no? Posteriormente, estos están en el celo renal, ¿no? Constituyen parte del llamado sistema pielocalicial. Estos conductos se van uniendo de 2 a 3, formando ¿qué? Los cálices mayores, que estos a su vez se unen y hemos dicho que dan origen a la pelvis renal. Esta pelvis renal se va a continuar ya directamente con los uréteres. La parte más dilatada se encuentra justamente en la llamada pelvis renal. Ahora, ¿dónde se forman normalmente los cálculos renales? Viendo un poquito la parte clínica, es justamente acá, en el sistema pielocalicial. Muchas veces adquieren la forma completa de todo el sistema de los cálices menores y renales. Se conoce como la llamada litiasis renal en astas de venado, le dice. Esto puede llevar muchas veces a una hidronefrosis, ya que hay una obstrucción en la vía urinaria, la orina no pasa a través de esto y se va acumulando a nivel del riñón, y esto genera la dilatación del riñón y la insuficiencia. Lastimosamente muchas veces hay que hacer una nefrectomía, hay que extirpar todo el riñón, porque este ya no sirve. Bien, acá nos vamos a quedar, vamos a hacer un break